Saludos y bienvenidos una vez más a otra entrega de los invitados de Javier Mauri desde mi biblioteca, desde Radio Mairena 107.4 de la FM, emisora municipal de Medina del Alcor, en la provincia de Sevilla, y también quiero dar la bienvenida a todos nuestros seguidores en mi canal de YouTube, el doctor Javier Mauri. Es un placer estar aquí de nuevo y hoy vamos a tocar un tema desde un punto de vista psicológico y psiquiátrico del problema de tanta violencia, y en esta ocasión centralizada en Oriente Próximo. Para eso tenemos a un invitado de lujo, que es un gran experto en la teoría del apego, que es Arturo Ezquerro. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí y, por supuesto, bienvenido. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme, y más teniendo en cuenta este tema tan duro, tan difícil como la violencia, sea de tipo autolítico, como el suicidio, o la violencia proyectada hacia afuera. Y es un placer estar contigo. Y estaba pensando que la tarea que haces es un servicio a la sociedad, porque es de una manera altruista el reunir a profesionales para compartir conocimientos o experiencias, de tal manera de que las personas puedan aprender algo nuevo, o en el caso quizá del tema de hoy, que lo que podamos hablar tú y yo pueda ayudar a que las personas que nos escuchen puedan sentirse de tal manera que ayude a prevenir un poco la violencia. Es decir, si como fruto de este programa hay un acto menos de violencia en el mundo, ya merecería la pena. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Para los que no conozcan a Arturo Ezquerro, podemos decir de él que es nacido en Logroño, en La Rioja, y se formó con John Bowlby, que es el padre de la teoría del apego en Londres, donde lleva 4 décadas, 40 años, ejerciendo como médico psiquiatra infanto-juvenil, psicoterapeuta, psicoanalítico y grupo analista. Es el primer español en obtener una jefatura de servicios públicos de psicoterapia en el Reino Unido. Colabora regularmente con prensa, radio, televisión, y reúne más de 100 publicaciones en 6 idiomas. Arturo, yo te quiero preguntar, para abrir este melón de la violencia interna, externa,
esa agresividad. El hombre, el ser humano, siempre ha tenido que ejercer la violencia para poder sobrevivir, desde que bajamos de los árboles a andar por las estepas africanas, pero conforme fueron desarrollándose modelos sociales, aprender a vivir en grupo, en sociedades, las sociedades daban civilizaciones, aún seguimos conservando esta agresividad bien introyectada hacia uno mismo, valga la redundancia técnica, que puede desembocar en cuadros depresivos severos, cuya una de sus complicaciones son las ideas autolíticas, las ideas de suicidio, o bien volcarlas sobre los demás. Es esa violencia externa. Tal vez sea esto debido, Arturo, a que no hemos sabido desarrollar modelos sociales adecuados para canalizar dicha violencia. Eh, bueno, es una pregunta muy amplia, Javier, y agradezco que me la plantees. Eh, en- Porque la violencia, si quieres, primitiva a la que te refieres, tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo, ¿no? O sea, mi maestro John Bowlby, él basó su teoría del apego en la evolución. Entonces, hay una agresividad natural que es necesaria para la supervivencia, pero cuando me referías a las sociedades más contemporáneas, más modernas, y hablabas en términos de mantener esa agresividad humana, me gustaría darle un matiz distinto. Yo creo que lo que hemos conseguido, sobre todo a partir del Neolítico, a partir de los asentamientos, a partir de la creación de grandes núcleos urbanos, a partir del comienzo de la dominación de la naturaleza a través pues de la agricultura, a través de empezar a acumular posesiones de lo que producimos con esa agricultura y darnos cuenta de que esto, bueno, nos da un estatus de poder. Ahí el concepto de violencia humana se transformó, como otras muchas cosas. Entonces voy a volver un poco a las raíces. La naturaleza a veces es hostil y para poder sobrevivir hace falta un cierto grado de agresividad para salir adelante. Y esto lo vemos en otras especies en las cuales pues, los depredadores, para poder sobrevivir, necesitan ser violentos con otras especies, ¿no? Eh, entonces, el ser humano, un poco eh, para poder sobrevivir, ha necesitado también de cierto grado de violencia, pero esta violencia estaba, como con otras especies, delimitada fundamentalmente a la necesidad de sobrevivir. Es decir, el ser humano sería violento con otros seres humanos si hay una competición por unos recursos escasos. Dentro del propio grupo tribal, y se han estudiado sociedades de cazadores y recolectores, en los cuales la violencia que muestran es muy distinta a la que vemos en nuestras sociedades. Incluso cuando había encuentros con otras tribus, que a veces daba lugar a enfrentamientos, eh, eh, a conflictos, el ser humano aprendió a colaborar y a colaborar con otras especies diciendo, bueno, si colaboramos, las probabilidades de sobrevivir van a ser superiores que si no colaboramos. Y esto, aunque ellos no se lo planteasen desde ese punto de vista consciente, como hacemos ahora, pero a través de la evolución se ha visto que aquellos grupos en los cuales la colaboración pasaba a formar parte de su modus vivendi, tenían más probabilidades de sobrevivir que los grupos en los que había conductas más egoístas o menos colaborativas, ¿no? Bueno, eh, las sociedades modernas son muy distintas porque ahí hemos entrado a, a manejar conceptos como el poder y esto nos ha hecho mucho daño. Yo cuando veo
bueno, estos días, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Oriente Próximo. A veces digo, bueno, parece mentira que el progreso que nos ha ayudado a, a, a superar un poco esa hostilidad del entorno natural y a crear lugares donde podemos regular la temperatura, ¿no? Cuando nuestros pasados no pudieron hacerlo, hemos conseguido vivir más tiempo, hemos conseguido crear instituciones sanitarias, es decir, el progreso humano tiene aspectos muy positivos, pero por otro lado, la violencia a veces es tan descarnada, tan cruel, que yo me pregunto si ha merecido la pena. Sí, tú tienes un artículo que, que me lo que me recomendaste, que está en La Vanguardia, en español, que es muy interesante. Y partes de la base de que los pueblos van almacenando esos conflictos, esas frustraciones, hasta que llega un momento en que eso explota, en que eso sale hacia el exterior en forma de agresividad, en forma de violencia, en forma de guerra. ¿Esto se puede aplicar, Arturo, a lo que está pasando entre Palestina y Israel? Sí, indudablemente, y a otras muchas situaciones. Las experiencias traumáticas, el ser recipientes de violencia, esto te produce un daño no físico y psíquico. Y el proceso de recuperación es complejo. Para ello, para poder superar el trauma y desarrollar la resiliencia, es importante contar con otras personas que nos pueden ayudar, lo que John Bowlby llamó figuras de apego, en las que podemos confiar, con las que podemos contar, que nos van a cuidar, que nos van a proteger, que nos van a ayudar a sobrellevar y superar estos traumas. Si esto no ocurre, el, el trauma queda adentro y entonces se puede convertir en una violencia interna, por llamarla de alguna manera, que puede desembocar en el suicidio o puede proyectarse al exterior, como está ocurriendo en Oriente Próximo. Cuando sí, y uno escucha y dice, sí, sí, el terrorismo y el propio terrorismo, ahora que te refieres al artículo de organizaciones como Hamas, es el resultado de décadas de trauma a su pueblo y ellos, bueno, en un momento en el que si te quitan tu territorio y la violencia está muy ligada al concepto de territorio, tanto en otras especies animales como en el ser humano, te quitan el territorio, te quitan la esperanza, no tienes nada que perder y entonces se vuelve de una violencia extrema, ¿no? Y se han producido actos terroristas y entonces llega la expresión de la mayoría de los países occidentales. Israel tiene el derecho a defenderse, y por supuesto que tiene derecho a defenderse, pero no tiene el derecho de exterminar al pueblo palestino, y aunque no es de momento una exterminación tan masiva como los millones de judíos que fueron exterminados por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, pero sigue siendo una exterminación de una población civil, ¿no? Y entonces contemplar esto y me gustaría como decirles, pero no se dan cuenta que hay un trauma colectivo no resuelto y que lo están manifestando, haciendo daño a otro pueblo que no tiene nada que ver con el pueblo nazi, ¿no? Y es una pena, hay muy poco de psicología en el análisis de lo que está ocurriendo en esta situación y en otras situaciones. Por eso al comienzo te agradecía que saques estos temas, ¿no? De tal modo que haya personas que los puedan escuchar. Pero yo no soy un politólogo y tampoco mi análisis puede ir más allá porque no tengo el conocimiento suficiente de variables sociopolíticas, ¿no? Pero yo puedo hablar más de cuando esa violencia se redirige hacia uno mismo. John Bowlby, por ejemplo, hablaba de la violencia suicida, hablaba en términos de una crisis de apego.
Para él, el suicidio en última instancia es una crisis de apego. Es cuando una persona se siente desconectada de esos seres que son los que te van a ayudar a sobrevivir. El apego, junto con la sexualidad y el alimento, fundamentalmente es uno de los pilares de la existencia humana, ¿no? Entonces, cuando esas personas de apego uno siente que no existen, aunque a lo mejor están en la realidad, esto ocurre a veces con personas jóvenes, con adolescentes, que sus padres a veces cuando se suicidan dicen, pero si contaban conmigo, si yo estaba ahí. Sí, pero llega un momento en que uno se siente desconectado, pierde esa idea de que la figura de apego está accesible porque a lo mejor piensa que no le va a entender o porque a lo mejor tiene una presión del grupo de pares que le influye negativamente y le empuja a conductas violentas y suicidas. Ahora, Acabo de perder tu voz. Sí, Ahora la he recuperado. Tenía mi micro mutado. Arturo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que ocurre cuando se establece una relación de apego con un modelo violento? Es decir, el terrorista suicida, ahí hay una crisis de apego o sencillamente existe un apego, una identificación y un apego que no son adecuados. La violencia terrorista, en este caso que estamos hablando, es muy complejo, pero desde un punto de vista más psicológico, y piensas que Hamás se creó a raíz de la opresión del pueblo palestino. Entonces fue como anteriormente el movimiento de Arafat, era como un movimiento de liberar a un pueblo, ¿no? Pero el grado de patología puede ser tal que todo eso se distorsione, porque en realidad ahora no están ni defendiendo a su pueblo, están manifestando la violencia por la violencia. Y mirando a esto desde el punto de vista de la teoría del apego, el apego es un sistema autorregulatorio, pero hay circunstancias extremas en las cuales es como los sistemas homeostáticos que tenemos en nuestra fisiología, ¿no? Y que están integrados dentro de nuestro sistema nervioso central, como por ejemplo el sistema que regula la temperatura corporal o el sistema que regula la presión arterial, que pueden funcionar dentro de determinados límites del ambiente o del entorno. Un ejemplo, la temperatura corporal en un entorno tremendamente hostil, como puede ser Siberia, o sea, temperaturas de 80 grados bajo cero, o temperaturas de 80 grados sobre cero, ya deja de funcionar. Entonces, el sistema humano, cuando la figura de apego es violenta hacia ti, esto te descoloca. Entonces, por ejemplo, niños que han sido abusados por figuras de apego que les tenían que cuidar o que han sido abusados sexualmente. Entonces, se da el caso de que se pueden acercar a esa figura porque necesitan a esa figura para el apego, pero a la vez están mirando hacia otro lado, ¿no? O sea, se desorganiza ese sistema. En el caso de la violencia como resultado de experiencias traumáticas no resueltas, aunque tú puedas decir, hay un apego seguro, entonces piensas que a lo mejor dentro de la sociedad palestina, que pueda haber niños que puedan tener un apego suficientemente seguro, entre comillas, con su madre, con sus padres, con sus figuras de apego, pero que todo el entorno alrededor es un entorno violento, que están constantemente ante la amenaza de posibles bombardeos, que no tienen lo suficiente para sobrevivir, que se enteran que los bombardeos
vienen de aviones de guerra, que cada avión cuesta 100 millones de dólares y que cada bomba cuesta varios miles de dólares. He leído que el mantenimiento el mantenimiento diario de uno de estos eh, aviones eh, militares que bombardean Gaza está en torno a los 42.000 dólares. Pero sin embargo la población de Gaza tiene que sobrevivir con menos de $1 al día. Entonces, estoy diciendo esto, es decir, cómo se ha utilizado mucho el término de apego seguro. ¿Cómo es posible tener un apego seguro, aunque tú cuentes con una figura cercana en tu familia, pero cuando todo el entorno es brutal, es tremendamente inseguro? Entonces, eso te rompe la homeostasis del sistema de apego y te encuentras con reacciones que muchos de los ataques terroristas tienen un componente suicidio. Es decir, cuando una persona ha sido, o una sociedad ha sido tan violentada que no tiene ninguna esperanza de sobrevivir, pues a veces ocurren situaciones como esta de decir, bueno, de morir matando. Entonces, eh, creo que es importante que nos demos cuenta de esto. A mí lo que me gustaría es que esta conversación la pudiesen escuchar los dirigentes de nuestros países, sobre todo de las superpotencias que pueden parar una tragedia como esta. Y también me gustaría que la escuchen otros ciudadanos, que nosotros podemos hacer muy poco, pero sí podemos hacer escuchar nuestra voz a través de artículos, a través de programas como este, a través de manifestaciones, ¿no? En España también tuvimos una organización terrorista, ETA, que fue devastadora. Y de alguna manera se habla mucho de esto, ¿no? Que si yo pasaré a la historia como el político que acabé con ETA. Vamos a ver. A ETA la acabó, acabó con ETA la sociedad española, a través de manifestaciones de millones de personas en, en Euskadi y en otras partes de España, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta. Entonces, bueno, eh, estos son pensamientos que quería compartir. Eh, Arturo, has dicho algo que para mí es muy interesante y es definir el apego como un mecanismo regulatorio homeostático. Cuando, cuando ese mecanismo de apego homeostático sigue rompiéndose generación tras generación, es obvio que el apego hacia modelos violentos sigue generando más violencia, más agresividad, más terrorismo, más guerra, más muerte, pero cuando se, se restablece de alguna manera ese mecanismo homeostático regulatorio del apego hacia un tipo de apego a conductas o a modelos que no son violentos, por ejemplo, el pueblo español podía haber cogido las armas, haberse echado a la calle, sin embargo, se echó a la calle con pancartas. El romper ese mecanismo hace posible volver a ese aspecto regulatorio de lo que es el apego. Sí, ayuda sobre todo en estos casos, ayuda a nivel del apego grupal, porque el apego, aunque cuando un bebé nace se inclina más a formar relaciones de apego con adultos que lo van a cuidar, entonces comenzamos con ese aspecto interpersonal, pero hay una necesidad muy grande de apego grupal que, que adquiere proporciones muy importantes a partir de la adolescencia. Entonces, enlazando también con la pregunta anterior, lo que ocurre es que como la necesidad de apego está ahí, entonces, si uno no tiene un apego suficientemente seguro, se va a agarrar a lo que sea, se va a agarrar a un clavo ardiendo, se va a agarrar a un grupo violento, y esto ocurre lamentablemente con mucha frecuencia. Yo en uno de mis libros he utilizado el término de apego grupal perverso. O sea, un ejemplo estuvo en las juventudes hitlerianas. Hitler de alguna manera se aprovechó de esa necesidad que los adolescentes, que los jóvenes tienen por formar un apego con otros jóvenes, con ese grupo de pares, ¿no?
y lo explotó pues para producir masacre, destrucción, ¿no? Y ahora yo veo la destrucción, o sea, algo hay dentro de la sociedad israelí es compleja porque hay personas que están condenando lo que está ocurriendo y que están intentando que el gobierno de Israel vuelva a sentarse a la mesa de paz. Pero hay muchas personas que se ha perdido esa capacidad de regular, de dialogar y que la única manera que tienen en la cabeza es más destrucción, más odio, más violencia. ¿Tú te imaginas que cuando en España tuvimos a ETA o en Reino Unido el ejército republicano irlandés, el IRA, Mira, después de unos atentados? A mí me tocó un atentado en Londres, una bomba que puso el IRA, pero como a 500 metros de donde yo vivía, que yo pensaba que era un terremoto, ¿no? Y que se movió el edificio, ¿no? ¿Te imaginas que entonces hubiese dicho el gobierno británico, vamos a bombardear Dublín, vamos a bombardear Belfast, vamos a decir a los irlandeses, a más de 1 millón o 2 millones de irlandeses, desalojen sus casas, váyanse, váyanse al mar, o que en España hubiésemos bombardeado Bilbao, San Bilbao. Sebastián, y lo hubieses dicho ¿no? A los vizcaínos, a los guipuzcoanos, váyanse de aquí, váyanse, no sé, a Biarritz o a, bueno, pero sin embargo, sorprende que los líderes de las grandes potencias no lo vean así, porque en sus manos están parar esto, ¿no? Antes te hablaba del negocio, de las bombas, o sea, es decir, los 5 países que tienen la capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son los 5 países que más producen armas, que necesitan guerras para su economía. Claro, claro. Pero bueno, yo a veces me siento un poco cándido, digo, pero esto es devastador para la salud mental de la población. Entonces se crean unos círculos viciosos, ¿no? De una venganza perversa. Y hay que intentar romper esos círculos viciosos creando círculos virtuosos, ¿no? Bueno, estaría bien que hubiese un alto el fuego y que estas sociedades tan traumatizadas se sentasen a la mesa a hablar. Hubo otro ejemplo en, cuando la guerra de Corea, esto me lo contó un colega psiquiatra, me dijo que era imposible como que se sentasen que no estaban dispuestos a hablar uno del otro, con la parte de Corea del Norte, con la parte de Corea del Sur. Y hubo algo, está por supuesto reflejado en los libros de la historia, ¿no? Que consiguieron que se sentasen a estar en silencio, ¿vale? Entonces, quiero decir, como paso previo, es decir, por lo menos que tengas enfrente tuyo a otro ser humano, ¿vale? No vas a hablar porque no quieres hablar con él, porque lo odias, porque lo quieres matar. Pero si tienes ese encuentro cara a cara, por lo menos podás sentir algo de empatía, de decir, bueno, pues a lo mejor esa persona tiene sentimientos también, como yo. Y bueno, gracias a eso se consiguió la paz, por lo menos no, ¿no? Sí, es, como yo digo, introducir un cambio pequeñito para que ese cambio vaya provocando otro. Pero vamos a ser optimistas. Y ahora te voy a poner en contraposición con lo que está pasando en Oriente Medio, en la franja de Gaza. Te voy a poner a un hombre que para mí, desde mi punto de vista, sí supo ofrecer esa identificación con un apego saludable, con un apego regulatorio, que fue Nelson Mandela. ¿Qué opinas de lo que Nelson Mandela consiguió en Sudáfrica? Bueno, es un buen ejemplo. En, en, en mi biografía de John Bowlby cito a Nelson Mandela como ejemplo, ¿no? Cuando después de 27 años en prisión, pero él
él dijo, yo no habría podido sobrevivir si no hubiese tenido conmigo un grupo de camaradas que estábamos luchando juntos y que ahí dentro de la cárcel compartíamos nuestras inquietudes, nuestros temores, las noticias que nos llegaban y nos apoyábamos unos a otros, ¿no? Que a lo mejor uno un día estaba decaído, tenía ganas de suicidarse, pero el otro decía, no, no voy a dejar que te deprimas, no voy a dejar que te suicides, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bonito de cómo mantuvieron un apego entre ellos y fruto, yo creo, que de esa experiencia benigna, cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, él dijo, no, aquí yo quiero la paz y voy a luchar por la paz, voy a trabajar. Hay otro ejemplo también en la cultura eh, latinoamericana que es Mújica, ¿no? Que también estuvo Pepe un Mújica. montón de años en la cárcel, ¿no? Y como Nelson Mandela también llegó a ser el presidente de Uruguay. Quizás sea bueno, yo me di cuenta que nuestro tiempo se está acabando, pero me alegro que hayas sacado un poco estos ejemplos optimistas, ¿no? Porque a veces es difícil ser optimista y me viene ahora... Eh, a mí me gusta hablar del apego no solo como psiquiatra, sino también un poco como ciudadano, ¿no? Y entonces buscar no solo a profesionales del apego, psiquiatras, psicoanalistas, sino eh, a políticos, a poetas, a filósofos, ¿no? Y Albert Camus, que fue el que dijo, bueno, que una vez que el ser humano descubrió su mortalidad, ¿no? Es decir, saber que me voy a morir y saber que mis figuras de apego se van a morir, dice que desde ese momento la única pregunta filosófica que realmente merecía la pena es pensar si debemos suicidarnos o no. Pero bueno, él nos dejó un regalo que decía que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Pues finalizamos con esas palabras maravillosas, si te parece bien. Arturo Esquerro, muchísimas gracias por estar aquí y hasta otra ocasión que te podamos tener por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, y que sigas trabajando, manteniendo viva la esperanza con tu programa. Muchas gracias. Saludos, Hasta amigo siempre, mío. Hasta siempre. hasta siempre.